Hebreos capítulo 2. Ahora entiendo a mi esposa que habla mucho y se pasa el día tomando agua. Hebreos capítulo 12. Vamos a leer rapidito, no voy a leer nada más los tres primeros versículos. Los tres primeros versículos yo lo voy a leer. Usted, bueno, veo que la costumbre es ponerse de pie, pues póngase de pie. Póngase de pie para leer la palabra de Dios. Y yo voy a leer aquí estos tres versículos brevemente y vamos a hablar un poquito de lo que Dios tiene para nosotros aquí en este pasaje. Dice la Biblia: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Señor, gracias por tu palabra, que es viva, es eficaz y transforma corazones. Gracias por ser tan bueno con nosotros. Gracias por permitirnos un día más de vida para estar aquí y alabar tu nombre, cantarte a ti, cantar acerca de ti, cantar acerca de lo que tú haces en nuestra vida, para aprender, Señor, de las enseñanzas que tú nos has dejado. Y te pido una bendición especial para esta iglesia, para el pastor y su familia. Te pido, Señor, por cada miembro, cada hermano, en especial aquellos que están pasando por pruebas, dificultades, que tú les fortalezcas y le animes. Y, Señor, te ruego que ahora tú me llenes de tu Espíritu Santo de una manera, Señor, que solamente tu palabra salga de mis labios y no la mía. Señor, ayúdame a ayudar a mis hermanos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Puedes tomar su lugar, hermano. Y bueno, ya tienen que haber notado que tengo un acento diferente, ¿verdad? Soy cubano. Los cubanos hablamos a veces que parece que estamos bravos. No estoy bravo, hermano, estoy contento, amén. Y si digo alguna palabra que en su país no es correcta, le aseguro, le garantizo que yo no digo blasfemias ni malas palabras. Si lo digo es por ignorancia. Entonces le pido por favor que me tenga paciencia, porque sé que hay múltiples nacionalidades aquí. Hebreos capítulo 12, versos del 1 al 13. Hermanos, esta epístola a los hebreos, cuyo autor no se conoce, hay diferentes teorías de quién puede haber sido el autor. Algunos dicen que Bernabé, otros decimos que Pablo. Bueno, la Biblia no dice quién fue el autor. Eso quiere decir que eso no es lo importante. Lo importante es el contenido, porque si fuera importante Dios nos habría dicho. Pero en esta epístola, hermano, tiene como propósito principal mostrar la superioridad de la persona y la obra del Señor Jesucristo. Cristo superior a Moisés, Cristo superior a los ángeles, su sacerdocio es superior al sacerdocio levítico. Vemos todo eso ahí en el libro de Hebreos, ¿verdad que sí? Existen, hermano, varias ideas en cuanto a la condición de los destinatarios de esta carta. Unos dicen que fue escrita a creyentes judíos que estaban en peligro de perder su salvación, dicen algunos. Sin embargo, hermanos, aquí vamos a ver algunos detalles en cuanto a esto en Hebreos capítulo 2 y el verso 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Dice, no sea que nos deslicemos. Y muchos han interpretado esto como que alguien podría perder su salvación. Sin embargo, aquí el apóstol Pablo, pienso yo que escribió Hebreos, pero quien sea que lo haya escrito, está haciendo una ilustración. La palabra aquí tiene la idea de un barco a la deriva. Y verdad que incluso la vida de un cristiano puede estar así en un momento dado. A veces podemos estar como confundidos, podemos estar abrumados, atiborrados de cargas, de problemas de todo tipo, emocionales, financieros. En este caso era persecución, ¿verdad? Pero todos hemos pasado por algún momento como ese. En Hebreos capítulo 3 y verso 1 dice, por tanto, hermanos santos, o sea, está hablando a creyentes, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Hermanos santos. O sea, evidentemente él está hablando a creyentes. Dice también Hebreos capítulo 3 y el verso 12, dice la palabra de Dios, mirad, ¿qué dice ahí? Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Hermano, lo que está diciendo el autor de Hebreos es que la fe, la falta de fe, te aleja de Dios.
O tú te agarras de Dios y estás cerca de Él y tu fe está fuerte, o tú vas a ser un cristiano que vive debilitado, que va a estar viviendo en la carne y no en el espíritu por falta de fe. Y de hecho, el título de mi mensaje en esta mañana es La clave para la madurez espiritual. Y vamos a ver que esa clave es la fe. La clave para la madurez espiritual. Hermanos, hay otros que dicen que la carta de Hebreos fue escrito a creyentes que profesaban nada más ser salvos, pero en realidad no lo eran. Y a veces somos un poquito prontos para juzgar de esa manera. Hermanos, si tú vas afuera ahora y ganas a alguien para Cristo, le predicas a alguien el evangelio, esa persona es un drogadicto y estaba sobrio, o es un alcohólico y estaba sobrio en ese momento, le predicaste, recibió a Cristo, 5 minutos después de eso todavía es un adicto, amén. Necesita un proceso ahora de crecimiento y ese proceso lleva tiempo, y ese tiempo no es igual para todos. Dios trabaja con diferentes maneras, con diferentes personas. Todos tenemos un trasfondo diferente. Todos tenemos un grupo de traumas diferentes del pasado que no determinan cómo nos comportamos, pero influyen en cómo nos comportamos, ¿verdad? No es el pasado el culpable de mis problemas en el presente, son mis decisiones en el presente. Pero como cristianos genuinos podemos estar en un momento determinado nosotros desanimados. Por cualquier razón. Y estas personas estaban desanimadas por la persecución y estaban tentados a regresar al judaísmo que era la vieja religión, que el libro de Hebreos, hermano, nos enseña que hay un pacto ahora superior, que hay algo ahora, que hay un cambio de sacerdocio, por tanto tiene que haber un cambio de ley, dice Hebreos capítulo 7 y el verso 12, ¿verdad? Y hermanos, si miramos, yo siempre digo esto, ¿verdad? Digo que cuando uno quiere entender el Nuevo Testamento, tiene que entender el libro de Mateo, tiene que entender el libro de los Hechos y tiene que entender el libro de Hebreos. Si no entendemos bien esos 3 libros, nos confundimos, hermanos. Y hermanos, Mateo es el autor de ese evangelio, le habla a los judíos, ¿para qué? Para mostrarle que Cristo es el Mesías. Fíjese, Mateo capítulo 1 nos habla de una genealogía, ¿verdad que sí? Mateo capítulo 1, para mostrar que Él cumple con los requisitos genealógicos para ser el Mesías. Mateo capítulo 2 nos habla del pasaje de los magos que van a mirar dónde estaba la estrella, ¿verdad? Eso nos muestra que aun cuando Mateo estaba hablando a los judíos, Cristo no vino solo para el judío, sino también para los gentiles, ¿verdad? También nos muestra Mateo capítulo 3 la profecía o la predicación de Juan el Bautista, que estaba profetizado antes, ¿verdad? Nos muestra que Cristo cumple con los requisitos proféticos para ser el Mesías. Y en Mateo capítulo 4 la tentación de Jesús, que no puede pecar porque Él es Dios hombre, Él no puede, no es que en su deidad no peca y en su humanidad Él puede pecar, pero como es Dios elige no pecar, no, Él no puede pecar. Y ese pasaje está ahí para mostrar precisamente eso, que Él cumple no solo con los requisitos genealógicos o los requisitos proféticos, sino también cumple con los requisitos morales para ser el Mesías. Y luego tienes Mateo 5, 6 y 7, que es el sermón del monte, que es la plataforma del reino, del rey que vino. El reino de los cielos se ha acercado. Reino es gobierno, ¿verdad? Y ese reino terrenal, físico, que estaba profetizado en el Antiguo Testamento para Israel, había venido por primera vez en la persona de Jesucristo, ¿verdad? Él era el Mesías profetizado en todo el Antiguo Testamento. Y Él viene, el reino en persona viene, aterriza en la tierra, ¿verdad? Y presenta su plataforma del reino, cómo debe funcionar el reino. Pero hermanos, un poquito más adelante, en Mateo capítulo 12, los fariseos cometen el pecado imperdonable. ¿Cuál es, hermano? ¿Te acuerdas? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Atribuyeron las obras de Jesús a Satanás. Porque acuérdese que este reino terrenal, físico, que está profetizado, viene acompañado de señales. Y por eso Cristo sanaba enfermos. Por eso Cristo hacía milagros. Por eso alimentaba multitudes, para mostrar su poder de que Él es ese Mesías que estaba prometido, ¿verdad? Antes de Mateo capítulo 12, tú siempre ves que Él dice: ve y diles lo que pasó en tu vida. Después de eso, Él empieza a hablar en parábolas para ocultar la verdad de aquellos a los que no les interesó y para mostrarle la verdad solamente a sus discípulos. Y cada vez que hacía un milagro decía: calladito la boca. Porque ya por haber cometido ese pecado, esa generación fue condenada. Fue condenada y ese castigo se cumplió en el año 70 después de Cristo,
cuando vino Tito y devastó Jerusalén. Esa generación era una generación condenada. Adivinen qué año se escribió Hebreos, hermano. En el año 68. O sea que estaba a punto de venir ese juicio que Cristo había decretado sobre esa generación, que Pedro en los Hechos había llamado una vez más al arrepentimiento en el capítulo 2 y 3, cuando le dice: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo. Bautizarse es meterse debajo de, básicamente, ¿verdad? Bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para que sean perdonados vuestros pecados y vengan de parte del Señor tiempos de refrigerio. Cuando miras Joel capítulo 2, esos tiempos de refrigerio es el reino. Esos tiempos de refrigerio es lo que se había prometido a Israel, su Mesías, reinando por 1000 años físicamente en la tierra, con vara de hierro sobre las naciones, dice la palabra de Dios. Entonces, hermano, ellos terminan rechazando una vez más esa predicación y apedreando a Esteban. ¿Sí me entiendes? Y entonces el autor de Hebreos, por esa misma época y en ese mismo contexto, le dice: no trates de regresar a ese judaísmo. Eso es una religión obsoleta, y ahora hay una cosa mejor. Ahora hay un nuevo pacto. No te identifiques con eso, porque eso está condenado. No regreses ahí. Y de eso es de lo que trata en realidad el libro de Hebreos. Hermanos, esta gente no tenía la fe suficiente para agarrarse de su Cristo y mantenerse firme en medio de la persecución. Hermano, se parece un poquito a tu vida, ¿verdad? Se parece un poquito a este mundo que va a ser juzgado más pronto de lo que tú te imaginas, hermano. Y algunos de nosotros, hermano, tenemos temor. Algunos de nosotros nos falta la fe. Algunos de nosotros no confiamos en este libro, como decía el hermano en la escuela dominical. No confiamos suficiente en este libro y temblamos, hermano, nos tiemblan las piernas. Y nos queremos apartar de la iglesia, nos queremos apartar de Dios, nos queremos apartar de la comunión unos con otros, nos queremos apartar de servir a Dios, de ganar almas, de venir y cantar, de venir y limpiar, de venir y trabajar, de venir y mostrar el amor de Cristo por medio del amor a los demás. Cristianismo no se trata de ti, hermano, ni de mí. Cristianismo se trata de los demás. Y esta generación, hermano, que hoy nosotros podemos mirar con arrogancia, creyendo que somos mejores que ellos y criticándolo. No, hermano, somos igualitos que ellos. Te digo más, somos peor que ellos. Porque ellos ni siquiera tenían todo esto completo. Tú sí. Tú sabes el final de la historia. Tú sabes lo que ellos no sabían, hermano. Le faltaba, hermano, la fe. Y hermano, no es casualidad que Hebreos capítulo 12, que te acabo de leer, los 3 primeros versículos, venga después de Hebreos capítulo 11. ¿Sí te fijaste? Después del 11, hermano, viene el 12. Eso no cambia, eso va a seguir así toda la vida. ¿Y de qué habla el capítulo 11, hermano? De la galería de la fe. Y si tú lees eso, hermano, tú vas a ver que eran personas comunes y corrientes. Gente como tú y como yo, que simple y llanamente decidieron agarrarse fuerte y firme de la fe. Hermano, te voy a decir 3 cosas en esta mañana con relación a la fe. Veo que algunos anotan, entonces te voy a dar las 3 cosas de una vez. Ya deja un espacio para que tomes nota entre cada una de ellas. Pero primero, la función de la fe. La función de la fe. Segundo, la fortaleza de la fe. Y tercero, la victoria de la fe. La función de la fe, la fortaleza de la fe y la victoria de la fe. Hermano, esto empieza aquí diciendo por tanto. Cuando eso empieza ahí, lo primero que tú tienes que hacer es ir para atrás. Porque lo que te voy a decir ahora es consecuencia de lo que ya te dije. Lo que te voy a decir ahora es el resultado, es la conclusión lógica de lo que ya he venido explicándote. ¿Qué he venido explicándote? Que Cristo es superior a Moisés, que Cristo es superior a los ángeles, que su sacerdocio, según el orden de Melquisedec, es el sacerdocio correcto y no el viejo sacerdocio levítico. He venido explicándote que hay un cambio de sacerdocio, tiene que haber un cambio de ley. He venido explicándote que hay un nuevo pacto que es superior. He venido explicándote que hubo hombres en el pasado, como tú y como yo, que pasaron por problemas, que tuvieron dificultades, pero se levantaron firmes en medio de los problemas, se aferraron a Cristo y tuvieron victoria. Aun cuando algunos no vieron, hermano, el resultado de sus esfuerzos. Déjame decirte una noticia, hermano, que te tengo. Tú no trabajas para ver resultados. Dios no te debe resultados.
Dios te da el privilegio de ver resultados de vez en cuando. Pero aun cuando no hay resultado, aun cuando nadie te aplaude, aun cuando nadie te felicite, aun cuando no te lo paguen, hermano, la motivación correcta para servir a Dios no es nada de eso. La motivación correcta es que Él es digno de tu servicio. Y eso es todo, hermano. Esa es toda la motivación. La función de la fe, hermano, en primer lugar, es mantenernos cerca de Dios. Dice aquí, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hermano, la carrera en la vida cristiana no es como Usain Bolt. ¿Te acuerdas de Usain Bolt? Que corría a los 100 metros más rápido que nadie. Y que tú lo veías correr y tú decías, esto no es humano. No, y estabas esperando ahí que le hicieran el examen antidoping para que saliera que estaba dopado, porque no era normal eso. Bueno, esa no es la vida cristiana, hermano. La vida cristiana es la carrera de maratón, es la carrera de resistencia. Es esa de que cuando te caes, viene alguien detrás y te levanta. Cuando tienes sed, alguien te tiende la mano y te da la botella de agua para que tomes agua y renueves fuerza y sigas adelante. Es un maratón, hermano. Y tú necesitas estar cerca de Dios. La fe te acerca a Dios. Hebreos capítulo 3, verso 12, ya te lo leí. Hebreos capítulo 3, verso 12. Dice la palabra, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y quiero aprovechar que el hermano hoy, pastor, yo no iba a predicar esto, pero ayer por la noche Dios me cambió el mensaje. Y me dijo, predica esto, ¿entiendes? Y cuando llego aquí, el hermano enseña de la fe. El hermano enseña de la palabra de Dios. El hermano enseña de cómo nos desviamos cuando no respetamos la autoridad de la palabra de Dios. El hermano enseña de cómo cuando ni siquiera tenemos el discernimiento para usar la traducción correcta que Dios ha preservado en nuestro idioma de la palabra de Dios, nos metemos en problemas. Hermano, mira esto. Un ejemplito nada más de lo que él estaba diciendo esta mañana. Bendeciré al Señor. Estoy leyendo, no lo busques en tu Biblia porque no lo vas a encontrar. Estoy leyendo otra cosa. Esto es otra versión. Bendeciré al Señor quien me guía. Aún de noche, dice, mi corazón me enseña. Qué espiritual suena, ¿verdad? Pero la Biblia tuya no dice que el corazón es la fuente de los malos pensamientos. No enseña la Biblia tuya que del corazón sale todo el pecado. ¿Cómo que tú estás aprendiendo de tu corazón? La Biblia dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana. Y estas traducciones modernas, mentirosas, están diciendo aprende del corazón. Y Dios te está diciendo, mirar, hermano, que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad. Pero esa está bien todavía. Es un desastre, pero está mejor que esta que voy a decir ahora. Mira lo que dice esto, hermano. Esto da risa, de verdad. Esto da risa. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches. Escucha esto, hermano. Agárrate duro. Me enseñan mis riñones. Esta es la Reina Valera, el hombre ese del que él estaba hablando ahorita. En las noches me enseñan mis riñones, hermano. La arrogancia ligada con ignorancia, esa es la peor combinación que puede haber. Y estos hombres arrogantes e ignorantes, ¿verdad? Porque están traduciendo directamente del idioma inglés y había una palabra que se usaba en aquel tiempo en inglés, que es la palabra reins, que quiere decir riñones. Ya se usa kidneys today, hoy en día, kidneys. Pero en aquel momento era reins y esa palabra en hebreo quiere decir figurativamente conciencia. Ahora, lee tu Biblia en el Salmo 16:7. En las noches me enseña mi conciencia. Pero como queremos ser unos fanáticos y queremos ser unos arrogantes, no, vamos a traducir reins como riñones. Y ahora resulta, hermano, que los riñones, que son el filtro de toda la contaminación de tu cuerpo, eso es lo que enseña a esta gente. Por eso están hablando las sandeces que están hablando, porque aprenden de los riñones. ¿Sí me entiendes? Hermano, ten cuidado, no haya en ninguno de vosotros un corazón malo. El corazón no es el que te enseña la conciencia.
Salmo 16:7 en tu Biblia. La conciencia que Dios te ha dado, la capacidad de discernir entre el bien y el mal. La capacidad de tomar la decisión correcta ante la situación. La conciencia, hermano. Y cuando eres un inconverso, o cuando vives como un inconverso, aunque seas creyente, es posible eso. Si no me cree, lee la carta a los Corintios, ¿verdad? Donde tuve que escribirles como a carnales. Lee la carta a los Hebreos, donde dice, debiendo ser ya maestros, todavía tengo que estarte dando la lechita. ¿Entiendes? Entonces, hermano, es bien sencillo. Es bien sencillo. Cuando te conviertes y te rindes a Dios, el Espíritu Santo toma ese lugar de actuar como tu conciencia. Y tú empiezas a pensar bíblicamente. Y entonces es que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando oyes esta palabra, pero con oídos espirituales, entonces aumenta tu fe. Y entonces puede estarse cayendo el mundo alrededor tuyo, pero tú sabes que Cristo está contigo. Tú sabes que tú estás en victoria siempre que estés al lado de Dios. Tú sabes que tú no estás solo, que Cristo está contigo y que Él te va a llevar de la mano en medio del problema. Y tú no te vas a querer apartar, tú vas a querer servirlo más. Porque a veces el problema, hermano, es que Dios trae algo a tu vida para enseñarte algo. Pero a veces, hermano, tú y yo nos buscamos el problema. Y todavía Dios te mira y dice, con todo lo pecador que eres, yo no te voy a dejar en el problema. Yo voy a estar contigo en el problema. Mire que no haya, hermano, en el corazón de ninguno aquí un corazón malo de incredulidad. La fe te acerca a Dios, pero en segundo lugar, la fe te premia con las bendiciones de Dios. La fe te premia con las bendiciones de Dios. Esa es la función de la fe, acercarte a Dios, premiarte con las bendiciones de Dios. Mira Hebreos 3:19. Bueno, es del 3:19 al 4:13. Son varios versículos, no lo voy a leer. Pero aquí está hablando, hermanos, de Cades Barnea. ¿Sí te acuerdas de eso, hermano? ¿Te suena? Cades Barnea, en el libro de Números, ¿verdad? ¿Te acuerdas cómo el pueblo de Israel, después que llegó justo al frente de la tierra prometida, estuvieron ahí errabundos por otros 40 años, esperando ahí, hermano, a ver cómo llegaron ahí rápido, 40 años ahí, 40 años dando vueltas, y no pudieron pasar al otro lado porque no creyeron. Y mandaron a los espías, Números 14, te habla de eso, y es la referencia que está haciendo aquí el autor de Hebreos. Y vinieron Josué y Caleb y dijeron, vamos a trabajar, vamos a derrotarlo. Pero los otros 10, no, son gigantes. No podemos con ellos, somos como langosta. Hermano, te tengo una noticia, hermano. Mírate en el espejo para que tú veas que tú no eres una langosta. ¿Okay? Hermano, ¿tú eres de los 10 o eres de los 2? ¿De cuál equipo eres tú, hermano? ¿Entiendes? Y estos creyentes judíos de segunda generación, 2 años antes del juicio, no era que iban a perder su salvación, no era que nunca fueron salvos, era que estaban en un Cades Barnea espiritual. Eso es lo que era. Y hermano, tú y yo podemos estar en un Cades Barnea espiritual. Cuando estamos mirando lo que hay que hacer y te parece muy grande para tú poder hacerlo. Hermano, te tengo una noticia. Dios te ha equipado a ti. Dios te ha preparado a ti. Dios te ha dado a ti todos los recursos materiales y espirituales que tú necesitas para hacer tu parte en la obra y para ponerte a trabajar. Estaba enseñando y predicando sobre el libro de Nehemías hace poco y noté ahí en Nehemías capítulo 2, hermano, cómo el pueblo le dice al pastor, Nehemías en este caso, al líder, levantémonos y edifiquemos. No fue el líder que le dijo al pueblo, hermanos, hay que edificar. No, léelo para que tú veas. Nehemías capítulo 2, el pueblo le dijo al líder, levantémonos y edifiquemos. Hermano, hay premio y hay bendición en servir a Dios. Lo hay. La función de la fe es mantenerte cerca de Dios, es premiarte con las bendiciones de Dios, pero es también ayudarte a caminar con Dios. Es ayudarte a caminar con Dios. Esa carrera, hermano, esa carrera de maratón que es difícil, que es cansona, que te desanimas a veces, que te fallan las fuerzas. Hermano, Dios te ayuda a correr esa carrera y la manera que lo hace es con su palabra, aumentando tu fe para que tú le creas a Él. Esto no es yo creo en Dios, esto es yo le creo a Dios, que se parece, pero no es lo mismo. En Amazing Grace decimos que la gente se pierde el cielo por
13 o 14 pulgadas. ¿Qué es la distancia entre esto y esto? Sí, conocimiento intelectual de Cristo puedes tú tener. ¿Quién no sabe aquí que Cristo fue a la cruz? ¿Quién no sabe? Pregúntale a un niño de 5 años que inconverso a los padres y te va a decir, Cristo, así, el que fue a la cruz. Cualquiera puede conocer de Dios. Pero aquí se trata de conocer a Dios. Y hermanos, la función de la fe es mantenerte cerca de Dios, premiarte con bendiciones de Dios y ayudarte a caminar con Dios. Pero número 2, hermanos, la fortaleza de la fe. Y vamos a ir del 1, vamos a saltar el 2 por ahora y vamos al verso 3. Dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hermano, levanta la mano si tú has sufrido más que lo que Cristo sufrió en la cruz. Levanta la mano bien alto. No, aquí nadie ha sufrido eso. Hermano, imagínate ese dolor. Imagínatelo. Si cantan aquí, hermano, eso que dice, no sucedió de la cruz, no bajó. Él dio su vida por amor. Hermano, Él no se bajó de la cruz. Amen. Hermano, Él no dejó a medias lo que vino a hacer por ti. Amen. Él estaba fortalecido y a veces tenemos hasta opiniones y cosas, hermano, pero hermano, si tú te fijas, cuando Él dijo, lava sabactami, Señor, Padre, ¿por qué me has abandonado? Hermano, tú sabes que eso está en la Biblia. Es el Salmo 22, hermano. Ahí en el medio del dolor, en el sufrimiento más fuerte, Él se estaba alimentando y fortaleciendo con la Escritura, hermano, con la palabra de Dios. En el medio de lo más difícil de la prueba. Ahí, recordando las palabras del salmista, fortalecido en su espíritu con la palabra de Dios. Esa es la función de la fe también, y la fortaleza de la fe. Que te permite, hermano, la fe te permite a ti escapar del juicio de Dios. Fíjate. Ahora, no estoy hablando del juicio del gran trono blanco, porque ese no es para ti. Estoy hablando del tribunal de Cristo. ¿Sí me entiendes? En el tribunal de Cristo, hermano, lo que tú hiciste con lo que Dios te dio va a ser evaluado y va a ser juzgado. Y hermano, ¿qué respuesta tú le vas a dar a Dios de qué hiciste o qué no hiciste? Con tu tiempo, con tu talento y con tu tesoro. ¿Qué respuesta le vas a dar? En otras, déjame ponértelo en buen cubano, hermano, con el permiso de las otras nacionalidades, pero voy a hacerlo ahora un poquito coloquial, ¿verdad? ¿Con qué cara te vas a parar delante de Dios si no hiciste nada con lo que Él te dio? ¿Con qué cara, hermano? ¿Cómo vas a entrar al cielo escondido detrás de otro? Hombre, te vas a esconder detrás de tu esposa que viene más al culto de oración que tú, que gana más almas que tú. Te vas a esconder detrás de ella. Déjame decirte algo, hermano. No te puedes esconder. No tienes dónde meterte. Vas a tener que enfrentar a tu Cristo. Y Él te ha dado, hermano. Hermano, se ha estudiado, fíjate, con estadística y todo, que por lo menos aquí en los Estados Unidos existen todos los recursos humanos y materiales para financiar y para trabajar en el mandamiento que Dios le ha dejado a la iglesia. Existe, hermano, el dinero para hacer todo eso. Está en las cuentas de banco de nosotros. Ahí es donde está el dinero. ¿Dónde está el dinero? En la cuenta de banco de los creyentes. Es ahí donde está. Si existe, hermano. Dios te da salud para trabajar. Dios te da fuerza para trabajar. Dios te da un talento para que seas un ingeniero, un programador, un médico, una enfermera, un carpintero. Si a mí, dame un martillo a mí, hermano, y un clavo y un pedazo de madera para que tú veas lo que es un dedo magullado. Ay, yo soy un simple carpintero. Bueno, yo soy incapaz de clavar un clavo sin darme un golpe. Tú tienes un talento que Dios te dio y te lo dio para que lo uses para su gloria, hermano, no para ti. Tú tienes todo, hermano, los recursos financieros, materiales, emocionales, físicos, todo lo tienes, todo lo tienes. La pregunta es si estás dispuesta a darlo. Tienes que escapar, hermano, de esa idea de esconderte el día del juicio o el día que vas a enfrentar el tribunal de Cristo. Hermano, no solo te permite escapar de eso, sino también te permite obrar
de una forma que agrada a Dios. Y no voy a abusar de tu tiempo, ¿verdad? Porque yo sé que ya el diablo te está diciendo, ¿y él cuándo se va a callar? Pero si tú lees Hebreos capítulo 11, hermano, tú vas a ver, hermano, cómo estas personas hicieron cosas que agradaban a Dios. Yo recuerdo, hermano, el primer día en mi vida que yo puse un pie en una iglesia bautista. Ese niño nació el 5 de noviembre del año 2012. 2005, perdón. El 12 de noviembre, perdón. El 12 de noviembre, perdón. Algo me pasó en la mente, me cruzó un cable o algo, ¿no? Ok, el 12 de noviembre, el 2005 lo puse en el día, en fin. Bueno, nunca he fallado en regalarle algo, así que a él no le importa tanto eso. Pero, hermano, nació en noviembre 12 del año 2005 y la primera vez que yo puse un pie en una iglesia fue en diciembre 25 del año 2005. Y me acuerdo lo que predicaron, hermano. Hablando lo que decía ahorita el maestro, ¿verdad? ¿Te acuerdas de los hombres que Dios ha usado en tu vida? Predicaron de Abraham sacrificando a Isaac. Y yo agarré a mi bebé así y dije, que no me lo quiten. O que no me lo vayan a mandar a quemar o algo. Yo no sabía nada, era un ignorante de la Biblia. Y yo dije, ¿será que Dios me va a mandar a mí a que agarre a este niño y lo ponga en una hoguera y lo queme? ¿Sí me entiendes? Bueno, Abraham lo hizo. Y yo no tengo que decirte que Abraham era un pecador. Si tú conoces la vida de Abraham, tú lo sabes. Era un hombre igual que tú y yo, hermano. Y tenía el mismo Dios que tenemos tú y yo. El mismo Dios que trajo el cordero así cuando ya el cuchillo estaba, que iba a caer en el pecho del niño. Ve. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El justo por la fe vivirá. Lo llamó amigo. Aún cuando era pecador. Aún cuando era pecador. La fe te permite obrar de formas que agradan a Dios. Pero la fe también te permite hacer grandes cosas para Dios. Ay, no, ya nunca más habrá 3,000 salvos en una noche. ¿Qué sabes tú? Tú eres el que salva. Ya nunca habrá una iglesia que en tan poco tiempo tenga tantos miles de personas. ¿Qué sabes tú? Tú sabes lo que no hay. Tú sabes lo que no ha habido más nunca. Hombres como esos dispuestos a hacer lo que hicieron. Hombres como esos dispuestos a enfrentar lo que enfrentaron. Hombres como esos sin internet, sin aviones, sin carro, sin televisor, sin TikTok y los challenge. Sin nada de eso que hay hoy en día, fueron capaces de entregarse a Dios y le creyeron a Dios y Dios los usó para hacer cosas grandes, para su gloria y para su honra, para que Él fuera exaltado y el mundo supiera que Cristo vive. Hermano, Pedro era un pescador, un arrogante. Pero ¿qué cambió a Pedro? Los 40 días ahí esperando. Eso fue lo que cambió a Pedro. Y le doy gracias a Dios, hermano. De verdad que te admiro y te respeto porque no has dejado que los pentecostales te roben el ayuno. Eso no se ve en muchas iglesias bautistas. A ver, te voy a decir más. Eso es probablemente la segunda o la tercera vez que yo veo eso en una iglesia bautista independiente fundamental en 18 años visitando iglesias de una manera o de otra. Te lo digo así. Esos hombres, hermano, eran hombres como tú y como yo. ¿Cuál es la función de la fe? Mantenerte cerca de Dios, premiarte con bendiciones de Dios y ayudarte a caminar con Dios. La fortaleza de la fe, hermano, te permite escapar de esa vergüenza ese día del tribunal de Cristo. Te permite obrar de una forma que agrada a Dios y te permite hacer grandes cosas para Dios. Hebreos 11:33, por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos y evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Pero ahora salta al versículo 2, que ya te dije que me lo había saltado, pero íbamos a regresar ahí. Número 3, hermano, la victoria de la fe. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Yo no soy un experto en idiomas bíblicos.
en ninguna manera, ¿ok? Muchas veces interpretamos este versículo y decimos, y yo también lo he dicho, que Jesús hizo lo que hizo porque Él sabía que todos nosotros hoy íbamos a estar en sus caminos. Porque Él sabía que muchas almas se iban a salvar cuando Él voluntariamente ofreciera su vida en sacrificio sustitutorio y redentor. Hay una pequeña tecnicalidad en el idioma griego en el cual fue inspirado, como aprendimos esta mañana, ¿verdad? Este libro y todos los demás del Nuevo Testamento, que esta preposición aquí se traduce en lugar de. Puede traducirse por, y el idioma lo aguanta, pero puede traducirse también en lugar de. Y yo no estoy diciendo que debió haberse traducido de esa manera, ni estoy diciendo que esto que acabo de decir, que lo he enseñado, lo he predicado, y muchos lo enseñan y predican, está mal o es incorrecto. Pero léelo de una manera que también se podía haber traducido, vamos a decirlo así, en lugar del gozo puesto delante de Él. ¿Dónde estaba Él, hermano? Él estaba en el cielo primero. Y estaba rodeado de adoración. Y estaba rodeado de ángeles. Y estaba rodeado de todo el loor. Y Él era el centro de toda la adoración en el cielo. Y en lugar de ese gozo puesto delante de Él, Él decidió venir y sufrir la cruz, menospreciando el oprobio, para morir por ti, levantarse de los muertos, venciendo el pecado, venciendo a la muerte, librándote del poder del pecado, de la condenación del pecado y prometiéndote que un día te libra de la presencia del pecado, y ascendió de nuevo a ese trono. Y Él decidió limitarse a un cuerpo humano para que tú y yo pudiéramos tener una idea de quién es Él. ¿Sí me entiendes? Y renunció temporalmente, por ejemplo, a su omnipresencia. Porque cuando estaba en un cuerpo no podía estar en varios lugares a la vez, estaba físicamente en un solo lugar. No dejó de ser Dios, pero como tenía un propósito para los hombres, tomó forma de hombre y se limitó a vivir como hombre, y lloró, tuvo hambre, se cansó, fue tentado, todo eso, ¿verdad? Porque tenía un propósito para ti. En lugar de toda esa adoración, Él dijo: voy al pesebre, voy a la cruz, voy a descender y voy a levantarme. Gloria a Dios que tú y yo servimos a un Cristo vivo. Cristo vive, hermano, y Cristo viene por ti, y un día te vas a tener que parar delante de Él y darle cuenta por lo que has hecho con tu vida. La victoria de la fe, hermano, es la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. La victoria de la fe, hermano, es la victoria sobre la esclavitud de la religión. Hebreos capítulo 10, verso 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar, no dice libertinaje, amén, dice libertad, para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. ¿Te acuerdas que te hablé de eso, verdad? Y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, para ver la iglesia por YouTube, cada uno en su lugar. No dejando de congregarnos. Ven a la casa de Dios, sirve a Dios, adora a Dios de manera personal, de manera pública, de manera presencial, de manera corporativa. No dejando de congregarnos, sino exhortándonos más y más, como veis que aquel día se acerca. Cristo viene, hermano, y Cristo viene pronto. Cristo te libra de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de la religión, y te da la victoria sobre cualquier tribulación. Hebreos 10:32. Y ya con este termino. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis un gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuiste hechos espectáculo, y por la otra llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante.
porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza. No pierdas tu fe, hermano. No pierdas el primer amor. No dejes de ser ese cristiano que eras cuando estabas enamorado de Cristo, cuando entendiste lo que era ser salvo. Nunca pierdas eso. Nunca pierdas el gozo de tu salvación. Nunca dejes de sonreír. Nunca dejes de cantar con alegría. Nunca dejes de compartir la palabra. Nunca, hermanos, nunca. Eso contiene galardón, dice aquí. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, hermano, un poquito nada más, un poquito más, hermano, un poquito más, unos añitos más, quizás una semana más, quizás unas horas más, pero es poquito, hermano. Y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, perderá la salvación. No agradará a mi alma. No le vas a agradar a Dios el día que le des la cara. Pero nosotros no somos de los que retroceden, hermano, para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Mantente en el lugar seguro. La fe tiene una función, que es mantenerte cerca de Dios, premiarte con bendiciones de Dios y ayudarte a caminar con Dios. La fe trae fortaleza que te permite escapar de esa vergüenza, obrar de manera que agrade a Dios y hacer grandes cosas para la gloria de Dios. Pero la fe, hermano, también te da victoria. Victoria sobre el pecado y la muerte, victoria sobre la esclavitud de la religión y victoria sobre cualquier prueba. Para los destinatarios de esta carta, hermano, tentados a regresar al judaísmo, así como tú y yo a veces estamos tentados de apartarnos de Dios y regresar al mundo. Eso quería decir regresar a un sistema obsoleto e identificarse con una generación que estaba bajo juicio. Ese juicio ya te expliqué cómo se consumó en el año 70. Y el juicio para esta generación se va a consumar pronto. No tengas tentación de regresar a lo viejo, a la vieja vida. Para nosotros hoy en día apartarnos de la vida cristiana, desanimarnos en la fe, permanecer en un estado de cada desbarnea espiritual, de inmadurez espiritual, lo único que va a lograr es que te impida disfrutar de las bendiciones del plan de Dios para tu vida. Pero peor que eso, hermano, vas a traer vituperio al nombre de Cristo, atraso a la obra de Dios y disciplina sobre tu vida, porque si eres un hijo de Dios, Dios te va a disciplinar. Porque Dios al que ama. Bueno, la fe es la clave para la madurez espiritual. Te tengo una pregunta sencilla, hermano. ¿Cómo está tu fe hoy por la mañana? ¿Qué cosas se están interponiendo entre ti y tu madurez espiritual? Hermano, primera de Juan 5:4 dice que esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Hermanos, sigamos adelante. Sigamos adelante con familias fuertes, comprometidos con misiones, comprometidos con evangelismo, comprometidos con servicio, comprometidos con hospitalidad, comprometidos con generosidad, comprometidos con amor unos a otros, amor fraternal, comprometidos, hermanos, con ser el mejor ciudadano en esta sociedad perversa, comprometidos con brillar para su gloria. Seamos cristianos que superan el pasado y los traumas, ¿verdad? Y dejamos a un lado aún a veces hasta las buenas intenciones. Porque el cementerio está lleno de buenas intenciones. De gente que nunca puso en práctica eso que quería. Hermano, Usa, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas de Usa? El que aguantó el arca para que no se cayera. Yo te pregunto, ¿tenía buenas intenciones o no? Y cayó muerto, hermano. Porque las cosas no son como tú quieres, las cosas son como Él quiere. Hermano, madura en la fe. Madura en la fe. Ponte de pie, hermano, si vamos a tener un tiempo de invitación para concluir ya esta mañana. Yo te voy a pedir